Bienvenidos a Dato Mata Opinión con Kevin Viteri y mi persona. Y tu Marisol. persona. Ok. Ok, Ecuador realmente es un país con ríos, con sol, con viento y aún así vienen apagones. Eso no es falta de recursos, realmente viene a ser otra cosita, ¿no? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre en sí la generación de energía en Ecuador. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el mito, Kevin, para entender mejor? Eh, Partamos de esto, la crisis energética en Ecuador es únicamente consecuencia de la falta de lluvias. Recuerda que te estoy diciendo que tenemos río, sol y vientos. Río, sol y vientos. Mar. Y aún así hay crisis. Entonces, ¿qué será? Entonces, es lógico mediante tu análisis de que no haya crisis energética, que haya una crisis energética. No, a ver, el planteamiento que se hace ahorita es, tenemos todos estos recursos naturales. Y no debería haber crisis energética. El mito, vamos a desglosarlo porque, bueno, por unas fuentes que tenemos, son tres fuentes que les vamos a anexar en el primer comentario, ¿sí? Realmente en Ecuador se depende mucho, prácticamente es del 80% de la generación de hidroeléctricas, lo que lo convierte en un sistema altamente vulnerable a las variaciones de crisis climatológicas. Y esto no lo digo yo, lo dice Chamorro y Mera en el 2025. A ver, entonces no es que falte energía, es que dependemos de una sola fuente. No, es que si dependemos de una sola fuente, bueno, dependemos en un 80% de una sola fuente. Que claro, que si el clima tal vez no está bien o no es apto, obviamente nos va a afectar. Es decir, que no hay más alternativas. Estamos basándonos en una sola que si falla por algún evento climático o en general, ya no tenemos luz. Y date cuenta que al final del día es una sola variable, ¿sí? Cualquier cambio en esta variable genera una crisis. Entonces variable clima. Ajá. La sequía no es la que causa, es el detonante. Correcto. No es solo la causa la sequía, pero ahí te das cuenta que si tenemos una dependencia del 80%, o mejor dicho, del 80% de la energía que generamos es hidroeléctrica, pues obviamente si algo pasa en un tema hídrico, va a generar la afectación. Entonces disfrutamos de días soleados, pero esos días soleados a futuro pueden causarnos un problema energético. Sí, sí, bastante aquí, pero más que todo por la gestión, tal vez digámoslo así, de qué energías usamos. Entonces, veámoslo así, durante años Ecuador ha apostado sobre la hidroeléctrica como el eje central de su matriz energética. ¿Por qué? Porque tiene un bajo costo operativo y su carácter de ser una energía renovable. Y de nuevo, no lo digo yo, lo dice esta investigación, que concuerdo de cierta manera. Sí, bajo costo operativo, pero tan renovable no son las hidroeléctricas, no son tan amigables con el medio ambiente porque detienen el cauce natural de un río. Y al final del día, cuando haces eso, pues ciertas especies se van a ver afectadas. Entonces, por eso tampoco no puedo decir que es 100% amigable o ambiental, digámoslo así. Entonces, en teoría es una buena decisión, pero se convierte en dependencia. Y porque no hubo una diversificación suficiente hacia otras fuentes como la solar o la eólica. ¿Ya? Totalmente de acuerdo. Entonces el problema no es la hidroeléctrica, es la falta de equilibrio, es esa dependencia a una sola fuente de energía. Y bueno, y a veces dependemos de comprar energía a países vecinos, ¿sí? Entonces, claro, exactamente Ecuador busca un sistema energético saludable, pero no está diversificado. Entonces, claro, Ecuador no tiene un sistema energético saludable. ¿Por qué? Porque no hemos diversificado en este aspecto. Y tampoco podemos ignorar el clima. Entonces, claro, el climático. El cambio climático está alterando los patrones de precipitación, generando sequías más prolongadas y eventos extremos que afectan directamente la disponibilidad de agua para generación eléctrica. Entonces el clima se influye. Claro, obviamente de cabeza. Pero sí,
pero dentro de un sistema que ya era vulnerable, el problema es que el modelo energético no fue diseñado para resistir esas variaciones. Entonces, claro, no hemos visto realmente el cambio climático así, tan a profundo, no lo analizamos. Pero ¿por qué no lo hemos analizado tan profundo si es una de las fuentes para también el tema de la productividad en el país? O sea, si no hay luz, no hay cómo generar. Y ya te lanzas a empresas grandes que tienen generadores internos que pueden hacer la luz, o sea, pero hasta también cierto tiempo, que al final ¿no? del día suben los costos, ¿no? Por eso, Exacto. pero, a ver, plantéate esto. La gente en la antigüedad, claro, lo veía el cambio climático como, Algo lejanísimo. sí, O muy como poco que así no probable. es. Algunos lo veían como un mito, otras personas lo siguen viendo como un mito, independientemente de. La situación es que el mundo cambia, eh, las cosas cambian, las fuentes de energía cambian, todo cambia. Pero recuerda que en su momento, cuando la gente tal vez tenía un pensamiento en el que creía que eso se iba a perdurar o se iba a mantener, por ejemplo, el caudal del río se iba a mantener siempre, y así siempre iba a ser. Entonces levantan una infraestructura, en este caso las hidroeléctricas, para la generación de energía. Entonces, claro, como tú planteas eso, como tú visionaste eso y no pusiste para más cambios, entonces, claro, depende solo del agua, tu sistema fue solo ese, lo viste solo así. ¿Cuánto tiempo crees que duró la construcción de este tema hidroeléctrico? Debieron durar varios años, entonces no es tan fácil cambiar. Y no es tan fácil cambiar cuando también requieres mucha inversión. Y recuerda que las plantas también necesitan mantenimiento. Hablan luego, bueno, temas de que yo desconozco, pero hay en sobrecostes, cosas por ahí, el material tal vez no ha sido de calidad, que muchos retribuyen al tema, dicen también es el clima, pero luego se escuchan noticias de que no se ha dado el mantenimiento adecuado, realmente no se ha llevado de mejor manera los procesos, o los procesos están parados, etcétera, etcétera. Ahí te das cuenta. Y aquí sí es una opinión. Eh, no es solo el clima, no es solo la diversificación de fuentes de energía, sino también tiene mucho que ver la gestión digámoslo así, de los recursos o de la infraestructura que se tiene, ¿sí? Las iniciativas de nuevos proyectos, entre otras cosas. Pero hay la diversificación. Diversificación. No solo es, pero sí es, porque tienes que diversificar justo lo que acabas de decir, nuevos proyectos y todo. Sí, pero por ejemplo te dicen, oye, tú tienes que hacerle un mantenimiento profundo a esta turbina y lo tienes que hacer en enero me invento, ahorita me estoy inventando, en enero del 2023. Y resulta que no lo hiciste, porque paraste el proceso, porque hubo cambios de directivos, cosas por el estilo, por ahí querían poner sobrecostos o alguna instancia, entonces, o no, simplemente no lo hicieron bien y ya. Y es por eso que te digo, no es solo también la diversificación, es parte y es una parte muy importante porque ya vemos que el 80% proviene de las hidroeléctricas, sí, pero también existen factores de los cuales hay que atacar, como la gestión que está pasando realmente por ahí. Pero bueno, ese no es un ámbito de nuestra competencia, digámoslo así. Ya, ¿y qué pasa cuando falla la hidroeléctrica? Depende, es que depende, y ahí sí me iría mucho, estos documentos son bastante superficiales, enfocados a el problema de la energía, ¿sí? Existen varias hidroeléctricas dependiendo de la capacidad de esta hidroeléctrica, pero al final del día, a cuentas propias, ¿cómo lo vivimos? Oye, ¿sabes que no se genera mucha electricidad? Tenemos que hacer cortes de luz. Primero comienzan con cortes de luz que no son programados, luego comienzan a planificar cortes de luz. ¿Qué es lo primero que hacen? Les piden a las grandes industrias, a los centros comerciales que comiencen a usar generadores. Por periodos de tiempo. Claro, hay que entender que hasta un cierto punto, bueno, todo el mundo puede dar la mano, puede decir, bueno, hagámoslo así, pero también hay un costo de por medio, porque generar tu energía es caro.
Los generadores, valga la redundancia, los que ocupan estos centros comerciales son generadores brutales que usan una gran cantidad de diésel, en su mayoría diésel. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando yo comienzo a consumir, consume diésel? ¿Hasta qué punto yo aguanto y luego tengo que subir mis costos? ¿Por qué? Porque estoy operando de manera un poquito más costosa y no solo eso. Tengo que darle más mantenimiento porque ahorita lo ocupo más, entre otras cosas por el estilo. Entonces realmente, y es lo que yo te decía mucho en este tema del mundo de los datos, analizar, entender, tomar decisiones con base a datos. Sí existen otras fuentes, de hecho he visto que universidades como que han promovido el tema de como que estudiar en energía nuclear, no sé si sea factible o no, y si te mentiría, pero ya incursionan en ver diferentes mecanismos de solución para poder obtener generar fuentes de energía. Fuentes de energía. O sea, a mí me parece viable. Imagínate una casa autosostenible. ¿Qué se te viene a la mente con casa autosostenible? No sé, los paneles solares tal vez. Generan su propia energía, generan su propia agua. Entonces eso es una casa autosostenible. En donde tú tal vez puedes decir que se llega más a eso en la ruralidad, se puede llegar un poquito más por el tema hídrico. Pero sí, paneles solares. De hecho, existe el tema eólico, que también es otro. Es cargoso porque detiene el flujo natural del viento. Imagínate el aire también como un fluido, porque al final del día es un fluido, al igual que el agua. ¿Qué pasa cuando detienes? ¿Sí? Porque no es que las aspas giran por obra y gracia, no, hay un viento y como pasa el viento, pues comienza a girar. Ahora multiplícalo ahí sí por miles, millones de aspas que consuman. Bueno, no sé, ahí me estoy un poquito inventando. Pero necesitan inversión y tal vez eso también no haya ahorita. Ese es otro tema, pero si dejas que el sector productivo, valga la redundancia, deje de producir por la falta de energía, ¿cómo va a generar ingresos? La energía para mí es uno de los ejes que va también en crecimiento en cuestión de demanda de mercado. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita energía cada vez más. Los computadores, servidores pasan encendidos todo el tiempo. Empresas manufactureras tienen máquinas que consumen altos, digámoslo así, altas corrientes, megavatios. Necesitamos energía. Es otra de las corrientes, otro de los lugares a los cuales estamos apuntando. Más allá de eso, imagínate ahora con los carros eléctricos. Quieren promover y luego resulta que el país tiene apagón. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? La infraestructura no está adecuada aún. Claro, entonces sí son bastantes temas que deberíamos discutir. Ponte, ahorita estamos grabando el podcast y se fue la luz. Apaga la luz. Entonces, sí es un eje bastante clave, es un eje bastante crítico. O por último, no se nos va la luz en el podcast, pero se va la luz en la noche y nosotros estamos dormidos. Claro, dicen, bueno, como están dormidos no pasa nada. Pero los electrodomésticos se pueden quemar y claro, y luego regresa y pum, un pico de energía y se quemó el electrodoméstico. ¿Quién se va a hacer responsable? Pues es una repercusión al bolsillo del ciudadano, y en caso de que el ciudadano diga, no, es que a mí nadie me informó, yo no tomé las medidas necesarias, Estado paga. Es un gasto para el Estado, ¿sí? Que debería también ser, es congruente, es lógico, porque, bueno, debería ser como que más planificado, temas por el estilo, pero se verá. Lo único que sí resalta este documento que pues, dependemos solo de lo hídrico, apenas un 20% en que hay energía solar, y creo que hay unas plantas eólicas en Cuenca. Ya. Entonces el problema sí es estructural, y si es así, ¿por qué no se ha cambiado? Yo creo, y ahí sí son esas dudas, ¿no? Porque transformar la matriz energética requiere planificación a largo plazo, lo que muchas veces te he comentado. Hacer estos cambios, de estos procesos, de estos proyectos, primero son proyectos tradicionales. ¿Qué quiere decir un proyecto tradicional? Que por lo general se usa una metodología secuencial en cascada. Por ejemplo, para construir una hidroeléctrica, ¿qué tienes que hacer? Poner primero los cimientos, y antes de eso
tuviste que tal vez haber drenado el agua, me estoy un poquito inventando ahí porque no sé del proceso constructivo de una hidroeléctrica. Entonces son pasos en los cuales tú tienes que ir haciendo punto por punto. Y a ver, construir una casa, ¿cuánto se demora? ¿Cuánto inviertes? Primero tuviste que hacer un estudio de suelo. Entonces es un proceso a largo plazo. Que para mí, a ver, dicen los generadores de térmicos. Al final del día, ¿qué es un generador térmico? Un generador común y corriente a diésel. Los motores, y ahí sí te mentiría, los motores a gasolina, los motores a diésel y eso, tienen un porcentaje de eficiencia súper bajo a comparación de un motor eléctrico, digamos así, porque es un mecanismo, valga la redundancia, mecánico. A ver, existen las fases de la combustión, como que ingresa la compresión, pum, se genera la chispa, expansión, salen los gases y bien. Al momento de explotar se genera calor. Y al generarse calor es pérdida de energía, que a dónde va? Al ambiente. Aparte de todo el CO2 que se genera, generas calor y todo esto se va al ambiente. Sigues aumentando el calor en la zona, digamos así. Gran solución para mí no es los térmicos. Realmente no es. ¿Qué hablamos? Yo diría que en el mejor de los casos, y no he investigado mucho hasta donde yo me quedé en mis últimas investigaciones, los motores tenían una eficiencia de 60%. Imagínate, eso es poquito. Tú pones un galón de diésel. De ese galón de diésel solo te consumiste 0.6 o el 60% del galón del diésel, y el otro 40% se fue al aire, se fue al ambiente. Los carros mismos tú sientes que están calientes, es por eso. Y realmente sí es de pensarlo. Claro que son soluciones reactivas, soluciones rápidas para este tema, como que ok, necesito energía, pum, 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 pero no es algo eficiente. Lo realmente eficiente es justo lo que el documento promueve, que es una planificación estratégica para un cambio de sistema energético. No es solo la hidroeléctrica, sino también hay una infraestructura de traspaso o de traspaso energético que hay que verla, hay que mapearla y hay que tenerla bastante en cuenta. Entonces, vamos un poquito con la energía. Entonces, volvamos al mito. ¿La crisis es por la sequía? No, la sequía solo expone el problema. El verdadero problema es haber construido un sistema que depende de algo que no controlamos, que en este caso es del clima. Y mientras no cambie eso, vamos a seguir preguntándonos por qué se va la luz, cuando en realidad deberíamos preguntarnos por qué seguimos tomando las mismas decisiones. Y así yo creo que el ciudadano, o sea, nosotros como ciudadanos deberíamos ser un poco más cuestionadores. Sí, pero cuestionadores con un criterio más sólido. Sí, con un criterio más firme. No es simplemente atacar a los diferentes gobiernos de turno, en ese tema de política, sino es cuestionarte, oye, al que está en el, ¿qué está pasando? ¿Por qué hacen así? ¿Por qué no hacen de otra manera? No es simplemente, ay, no es que acá. Sí, pero tal vez si nos involucramos un poco más, si tal vez las personas que están en estos cargos y quieren generar un cambio, plantean, proponen, ven estas cosas de forma diferente, realmente yo creo que ahí está el verdadero cambio. Porque una persona que coge y se sienta a quejarse, para mi punto de vista, más del gobierno, sea el que esté, porque no le soluciona un problema y no se cuestiona un poquito más. Yo he escuchado a tanta gente decir, ay, es que allá ellos así, pero con un criterio bastante amplio. O sea, no, es muy generalizado. Cuando le preguntas algo, no saben argumentar, simplemente, no, es que sí. No lleva eso mucho a algún cambio. Tanto pero los cambios nosotros no lo podemos hacer. O sea, tú puedes hacer todo lo que acabas de decir y crees que el gobierno va a cambiar. Depende, y es un tema muy cultural y bueno, aquí como te decía, no hablamos de política, pero yo creo que la conciencia colectiva
permite un cambio estructural tanto dentro de un gobierno o mejor dicho, dentro de un país. Si la cultura colectiva es, oye, yo te doy $20 para que no me pongas la multa de la agencia de tránsito o el agente del metropolitano de tránsito, se para en la esquina solo para ver quién le cae, ni siquiera por el cumplimiento. Estás viviendo en una cultura que tal vez ve el tema de los sobornos, de los sobreprecios. ¿Qué te parece si yo como propietario de algún negocio digo, oye, sabes que a mí no me interesa que hagas, que realmente pasa, que hagas, pero a mí me tienes que dar luz y se acabó? Es tu problema, tú verás cómo haces, sí, pero oye, si yo tal vez propongo ideas de, oye, sabes que puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. ¿Y cómo llegas tú a eso? Yo creo que, a ver, existen grandes asociaciones, tanto de empresarios, existen comunidades. El PMI es una comunidad internacional. Sí, pero los sigo sin alumni son entender cómo llegan a comunidades escuchar. internacionales. Son personas que alzan la voz, muchas veces son personas que mandan cartas, que se mueven con temas en los noticieros, en cosas por el estilo. O sea, sí hay gente que no solo por arreglar el hueco de tu casa, pues como que genera ese impacto y llamar a todos los vecinos, sino tal vez alzar la voz, dar un comentario un poco más estructurado, un poco más sólido. No tiene que ser perfecto y no tiene que ser, no puedes no ser sujeto a debate, todo puede ser sujeto a debate. Entonces, claro, eso, comenzar a gestionar el cambio desde uno mismo, desde la introspección y ahí sí reclamar y hablar con un criterio un poco más sólido, lo considero yo. Y puedo estar equivocado, pero yo siento que ese es el verdadero camino. No ser tan cortoplacistas, lo que te decía, no es que verás como mañana ya quiero la luz, sino también planificar, y no hablo solo por la luz, sino planificar algo, es decir, ser estratégico. Oye, ¿sabes qué? Mi papá es albañil, es muy buen albañil, y yo también estoy yendo por el camino, pero no tenemos las mejores herramientas de conocimiento educativas. Chuta, me pongo a investigar, oye, hay becas, oye, ¿sabes qué? De manera internacional también apoyan al talento y pues hay cositas que tal vez venga de uno y no decir, es que los demás, sino también ver hacia adentro, que sí afecta. Estoy totalmente de acuerdo, brechas sociales, brechas económicas, sí, pero digamos, ese cambio siempre viene desde el hogar, siempre viene desde la casa y cambiar esa mentalidad de cortoplacistas, de ese es el tema, de esperar la retribución de aquí a mañana, de esperar a que el siguiente gobierno que venga, independientemente de cuál sea, izquierda o derecha independiente, me solucione la vida. Y si no, si mi vida no está bien, es directamente culpa del gobierno, que para mí hay una cierta realidad en ciertas cosas, pero el dueño de la vida es cada uno y cada uno se va planteando. Entonces, un poquito más críticos, investigar un poco más, ver cositas, ¿no? Pues, no nos quita nada un poquito más de tiempo en vez de esas 2 horas que pasan en el celular viendo redes. Tómate 1 hora y media y lee algún documento media hora. Un documento interesante que te guste. Entonces, bueno, aquí yo te voy a preguntar, ¿es sostenible mantener esta Bueno, vamos a dejar matriz esta energética? pregunta a la mesa, ¿no? Yo no conozco del tema, entonces si me preguntas no te voy a decir sí o no, yo no sé. No, pero al final del día, ¿crees que la Bueno, dependencia? preguntas para a las personas que nos escuchan y que nos den la respuesta aquí en el video, ¿ya? ¿Es sostenible mantener una matriz energética con alta dependencia hidroeléctrica? ¿Qué barreras han limitado la adopción de energías renovables en Ecuador? ¿Cuál debería ser el rol del Estado frente a la inversión en diversificación energética? ¿Y cómo afecta la crisis energética a la competitividad del país? ¿Estamos preparados para escenarios climáticos más extremos en el futuro? Entonces, esperamos que nos respondan esas preguntas o nos debatan un poquito qué es lo que ustedes piensan sobre este tema. Y creo que eso es todo en Dato Mata Opinión. Esperamos que
es como dice Kevin, se cuestionen más, hagan una retrospectiva de ustedes mismos y también hagan un tema de apoyar este tema de proyectos, proponer, tomar iniciativas para que también los escuchen. De cada uno de sus frentes, no necesariamente un proyecto energético, no es su fuerte, me invento, pero un proyecto tal vez dicen constructivo, o tal vez un proyecto en casa, ¿no? Cómo mejorar las finanzas en casa, algo que tal vez nos mueva de esa zona de confort y nos ayude a crear cositas más chéveres, ¿sí? No perdemos nada, dedicarle una media hora tal vez en vez de esas 2 horas del TikTok, una media hora adicional a esto. Y de media hora va sumando. Ya se hace algo diferente, ya se genera un poquito más de valor, creería yo. Eso. ¿No? ¿Alguna duda, inquietud del sistema energético? Eso es todo en Dato Mata Opinión. Esperamos que se suscriban y nos sigan escuchando en más episodios. Muchas gracias.